Presidente Roa, estamos hablando hoy de esta importación como una buena noticia y entendiendo la política medioambiental del presidente Gustavo Petro, que es alejarse de los combustibles fósiles. Le quiero preguntar estratégicamente para el país, ¿esto qué tal es? ¿Es conveniente? Porque estamos hablando de importación, porque no se ha querido dar vía libre a más contratos de perforación dentro del país. Entonces, uno como ciudadano normal dice, la importación puede salirnos más cara a los colombianos, al bolsillo de cada usuario. Y también medioambientalmente hablando, como lo dice el The Economist, me imagino que usted vio el artículo, una crítica bastante fuerte a esta política del presidente Gustavo Petro, porque dice pues que medioambientalmente también es más complicado porque deja una huella de carbono más grande, porque estamos hablando de traer gas desde el exterior. Bueno, estamos trayendo gas desde el exterior desde el año 2017, no desde ahora. Eso es importante que se sepa. Desde el año 2017 el país viene importando cantidades suficientes para garantizar el abastecimiento de este energético para generación térmica fundamentalmente, de modo que ahí no hay tal medida que es que estamos entrando en una pérdida de la soberanía. Yo creo que la autonomía como país la hemos venido perdiendo ya hace rato. No es tampoco cierto que Ecopetrol por lo menos haya dejado de desarrollar la actividad exploratoria. Entre el año pasado y este año anunciaba yo más de 1.300 millones de dólares de inversión para la exploración, para las campañas exploratorias, dentro de las cuales le hemos dedicado recursos importantes con nuestros aliados a la exploración, a la explotación del gas encontrado en el Mar Caribe. Hay unas reservas que hemos anunciado, unos hallazgos importantísimos con los cuales garantizar a mediano y largo plazo la atención del suministro de gas en el país. Pero mire, ya que mi compañera Jennifer le preguntaba a doctor Roa desde Cartagena sobre ese artículo y le mencionaba el artículo de The Economist, acá digamos que en el gobierno actual ha habido un enfrentamiento con la prensa nacional y se dice que la prensa tiene una serie de sesgo y que está, el propio presidente Gustavo Petro dice que la prensa defiende las grandes corporaciones y la industria de hidrocarburos. En este caso estamos hablando de una publicación internacional que digamos no tendría esos sesgos de los que tanto se nos acusa a nosotros aquí en Colombia. Y ese artículo que publica hoy en su edición de esta semana la revista inglesa The Economist sí es muy crítica con la situación de los hidrocarburos en estos momentos en Colombia. Y quería preguntarle su reacción frente a esa publicación. Bueno, nosotros venimos haciendo proyectos reales en lo que hace a la transición energética. Si Ecopetrol y sus empresas subsidiarias no son el vehículo, el primer líder en la transición energética, pues en Colombia nunca va a haber transición energética. ¿En qué estamos haciendo y en qué estamos avanzando en materialidad concreta? Ya tenemos, en enero va a entrar la primera gran tecnología, se llama de intercambio de protones, membrana de intercambio de protones, 800 toneladas al año de hidrógeno verde. Segundo, con el gas vamos a aprovechar procesos de conversión del gas gris, del que hoy usamos en hidrógeno gris, para producir hidrógeno azul con más bajas emisiones, y esos son proyectos de transición energética. Ecopetrol tiene 1.300 megavatios de energías a partir de gas y del diésel y de combustibles líquidos. Estamos transformando esos 1.300 megas en casi 2.2 gigas que vamos a incorporar energías renovables del sol, del viento y pequeñas centrales hidroeléctricas. Ahí hay transición energética, y hay transición energética en la eficiencia y en la sustitución de combustibles y de producción de transformaciones de combustibles fósiles en energías limpias, y ahí hay transición energética. Y con ISA estamos trabajando en que ISA se vuelva cada vez más ese gran vector de diversificación económica de la compañía, y eso es la transición energética que está liderando Ecopetrol y el gobierno nacional en todos sus proyectos asociados a descarbonización, a una mayor eficiencia y a una incorporación de energías limpias en todos sus procesos. Doctor Roa, volviendo al tema del gas natural que se va a importar, ese gas, para entenderlo bien, llegará comprimido a Buenaventura y de ahí trasladado hasta la refinería de Buga para ser convertido y enviado a las regiones y a los hogares a través de la tubería. Sí, ese es el proceso. Aquí estamos hablando básicamente de tres componentes. Es una FSU, una unidad flotante de almacenamiento de gas. Ahí se van a bajar a través de unos isocontenedores
a las estaciones de recibo y se van a tener unos 150 camiones al día llevando esa molécula como gas natural licuado hasta en Buga, a unos 50 metros del gasoducto Mariquita-Cali, va a estar la estación de regasificación, o sea, ahí el gas se calienta y por producto del calentamiento va a evaporarse, volverse gaseoso y así se inyecta al Sistema Nacional de Transporte para ser atendido. Estas cantidades que estamos hablando son suficientes para atender toda la demanda de gas del suroccidente colombiano. Sí, pero se lo pregunto, doctor Roa, porque la vía Buenaventura-Buga permanentemente está bloqueada, o por protestas o por derrumbes. ¿Quiere decir que cada que se cierre la vía, buena parte del país se va a quedar sin gas natural? Bueno, no es así. Nosotros estamos pensando tener allí un stock de almacenamiento prácticamente para 40 días con esa estación de almacenamiento de gas, y eso va a asegurar que en ese lapso de tiempo pues los problemas asociados a los paros o las huelgas que se presentan en esta vía no interrumpan la disponibilidad y el suministro de ese gas. Doctor Roa, hace más o menos un mes, a través de un trino, el presidente Gustavo Petro le ordenó a Ecopetrol importar gas directamente desde Qatar. ¿En qué va ese proceso? Es una de las alternativas que existen. Qatargas es la empresa más importante del mundo en exportación de gas de su propia producción para el mercado del LNG. Abastece una gran cantidad de países y de mercados en ese componente del LNG y es una de las empresas que estamos evaluando en el proceso de traer las moléculas. Aquí hay una gran sucesión de procesos. Tener contratado el servicio de regasificación en esta plataforma que ya lo tenemos, en la que estamos evaluando para LNG Ballenas, donde entrarían unos 250 millones de pies cúbicos día de gas, hace importante esta demanda fija, firme, a cualquier interesado, cualquier comercializador, y Qatargas es una de las empresas con las que estamos evaluando la posibilidad de traer moléculas. Presidente, usted recién decía que hace muchos años Colombia está importando gas, pero realmente creo que la pregunta a mi compañera y también a lo que se ha dedicado a consultar los medios en este tiempo se refiere al gas domiciliario, al de las empresas y al de las familias, y esa es la gran duda. En este escenario, ¿cuándo Colombia volvería a tener una producción local que abastezca la demanda? ¿Cuándo calcula? Bueno, en nuestra ventana de tiempo, hacia el 2029, entrando las moléculas de las reservas que estamos confirmando como recursos hoy contingentes de más de 6 terapias cúbicos en Sirius 2, reservas cuyas pruebas han terminado satisfactoriamente, pruebas que han demostrado un altísimo ajuste a las perspectivas de la sísmica, un gas seco, un gas abundante en producción, estable en sus flujos que presenta el pozo, de modo que ahí ya vamos a poder tener con toda seguridad por lo menos gas suficiente para volver a hablar de autonomía. Pero por lo menos importaremos 4 años más, mínimo. La ventana de tiempo donde hemos mirado nosotros desde Ecopetrol, con base en el escenario de crecimiento medio de la demanda que hace la unidad de planeación minero energética, es que vamos a tener necesidad de importar de aquí al 2029 gas en volúmenes importantes. Doctor Roa, también hay una carrera contrarreloj de cara a tener gas de Sirius en el 2029. Quedan 8 meses para sacar adelante 116 consultas y además pues se enfrenta a otra carrera para solicitar una licencia ambiental y empezar su producción pues en 4 años. ¿Sí va a dar el tiempo? Hemos visto que estas consultas generalmente pues toman muchísimo tiempo. Pues la socialización de esas consultas previas termina en un par de semanas. Vemos muy buen ambiente en las comunidades. Está previsto en el cronograma que lleve entre 2 y 3 años la implementación de todas estas consultas y la resolución de las inquietudes de las comunidades, y hoy está encajando perfectamente este tiempo en el cronograma que tenemos pensado con Petrobras para que hacia el 2029 finales ya tengamos la primera molécula puesta en el sistema. Presidente, pero lo que no estaba en los planes de